me llegó un video de la gorda Fabiola. Y es un video en el que ella cuenta el testimonio en el momento en el que ella estaba intubada, un coma inducido, y empieza ella a contar todo lo que vivió en ese episodio tan difícil y tan triste. La gorda Fabiola, una mujer católica, empieza a hablar de su experiencia en el infierno. Ella dice que llegó al infierno y encontró allí un hombre que se burlaba de ella, que se burlaba de su familia, que se burlaba de sus hijos. Pero en ese momento, cuando ella estaba en ese tránsito y en esa situación tan difícil, ya cuando la iban a desconectar a ella para morir, la desconectaron y ella empezó a recobrar todo el sentido, abrió los ojos, sus manos pudieron moverse, ella pudo reconocer ahí a la gente, a su esposo Polilla, y en ese momento ella escuchó una voz, y era la voz de Dios, que llamándola a la vida le permitió reconocer al lado de unos seres alados que ella reconoce como arcángeles, le permitió reconocer la experiencia más placentera, indescriptible. Entonces dice ella: yo estuve en el infierno, pero también pude saborear el cielo. Iba describiendo ella cómo le iban pasando una pantalla, como una película, donde le iban mostrando los momentos difíciles de su vida, especialmente sus omisiones, lo que ella pudo haber hecho y no hizo. ¿Por qué me llama la atención, queridos amigos, esto? Porque muchas personas han vivido lo mismo. Mi hermana, cuando estuvo intubada hace 3 años, me cuenta algunas cosas parecidas también en su encuentro con Dios, en ese momento de tránsito y en ese momento como de no saber si se quedaba aquí o se iba para allá. Amigos, la palabra de Dios que escuchamos hoy y las situaciones que hemos vivido durante estos días, de manera especial mi familia, nos tiene que llevar a pensar que la vida de cada uno de nosotros tiene que cambiar. El infierno existe, el cielo existe, Dios existe, yo existo, y mientras voy de camino tengo tiempo de reparar el daño que he hecho para empezar a construir desde aquí esa experiencia de cielo. 3 cosas y una pequeña historia. La primera, dice la primera lectura, Moisés le está hablando al pueblo y comienza hablándole al pueblo diciendo: ahora Israel. A mí me llama la atención esa expresión ahora, porque sencillamente podría uno interpretarla como el llamado que se nos hace a que no sigas posponiendo lo que venís posponiendo, a que no sigas aplazando lo que has venido aplazando, a que le prestes un poquito de atención a aquello que no has querido prestarle atención. Le dice Moisés al pueblo: ahora Israel. Ese ahora es un llamado inmediato. ¿Inmediato a qué, Padre? A que ustedes y yo, ante la incertidumbre de la vida, ante el entender que nadie tiene el control de la vida en sus manos, empiece una experiencia de cambio. Nosotros no podemos seguir viviendo la vida a la manera del mundo.
Nosotros tenemos que permitir que la palabra de Dios haga eco en el corazón. Por eso Moisés les dice: ahora Israel, escucha. Escucha. Es que ustedes no han querido escuchar. Y porque no han querido escuchar han cometido tantos errores. Y porque no han querido escuchar han caído en la idolatría. Y porque no han querido escuchar ustedes lloran tanto y sufren tanto. Ahora Israel, escucha. Uno no solamente tiene que pedirle a Dios por la conversión personal, uno tiene que pedirle a Dios la conversión de los sentidos. Y saben ustedes, queridos amigos, ¿qué significa pedirle a Dios la conversión de los sentidos? Que estos oídos que no oyen empiecen a oír, y que estos ojos que no ven empiecen a ver. Para que nosotros, con los oídos y los ojos puestos en Dios, seamos capaces de reconocer lo que el Señor nos ha venido mostrando y lo que Dios hace tiempo nos ha venido gritando. Ahora Israel, escucha. Escucha, ¿qué, Padre? Escucha lo que Dios te está pidiendo. ¿Qué me está pidiendo, Padre? Te está pidiendo que cumplas sus mandamientos, que no te apartes de lo que Él nos está poniendo en el corazón, que le des cabida en tu vida a sus decretos. Y entonces es muy lindo porque nos dice: ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Padre, deme una razón que justifique el esfuerzo para yo empezar a vivir más en serio los mandamientos de Dios. Y dice la palabra: entrarás a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de nuestros padres te va a dar. ¿Cuál es esa tierra que el Señor nos ha prometido? Se llama el cielo. Yo me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estéis también vosotros. O sea, Padre, que si yo me esfuerzo por vivir los mandamientos, en mi vida voy a poder entrar. Sí, pero no porque lo dice el Padre Freddy, sino porque lo dice el Señor en su palabra. Cuando eres fiel a la palabra y a las promesas de Dios, Dios es fiel contigo. Y a mí me llama la atención, queridos amigos, cómo para tomar posesión hay que cumplirle a Dios. Podría entonces uno pensar esto: ¿cuántas veces nos visita la escasez o escapan de nosotros algunas bendiciones sencillamente porque nos falta un poco más de fidelidad a un Dios que siempre es fiel? Si quieres tomar posesión, tienes que ser fiel a lo que Dios te está pidiendo. Segunda idea. Dice la segunda lectura: todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. A mí me encanta que la palabra de Dios nos recuerde eso. Todo beneficio viene de arriba. Hay personas que las bondades que tienen se las atribuyen a la suerte. Hay personas que lo que han conseguido se lo atribuyen a un amarre o a alguna persona que les hizo por ahí un trabajito. No, todo don perfecto y todo beneficio viene de arriba, no de los astros, sino del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Todo, escúchenme, incluso aquellas cosas que no comprendemos, que nos causan dolor, las tenemos que leer a la luz del Señor. Porque, Padre, porque me muestran una cosa extraordinaria, que, Padre, que Dios está obrando, que Dios está trabajando, que Dios siempre tiene un propósito. Yo no sé ustedes y yo por qué terminamos
peleándonos con Dios y acusamos a Dios de ser un Dios cambiante. En Dios no hay fases como la luna, no. En Dios siempre hay una plenitud. Dios siempre es el mismo. Dios es completo. Entonces no se pelee con Dios, porque Dios no es como usted y como yo, que un día amanecemos contentos y al otro día amanecemos haciendo mala cara. Dios no es así. Dios no es voluble. Dios no tiene fases. Dios siempre es el mismo. En Él no hay sombras. Y me surge una pregunta. Entonces ustedes y yo, ¿por qué con nuestras palabras y con nuestras dudas le ponemos tantas sombras a Dios? Tercera idea. Le dice el Señor a Israel: ustedes me honran con sus labios. Esos labios que me dicen de todo. Esos labios que me dicen que me aman. Esos labios que me declaran a mí como lo más importante. ¿Acaso no nos parecemos al pueblo de Israel cuando ustedes y yo con palabras decimos hasta misa, pero su corazón está lejos de mí? Ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces pareciera que la palabra nos estuviera llamando a que nos acercáramos más al corazón de Cristo. Esta semana alguien me decía una cosa muy linda. Cuando piense en su mamá, piense que un pedacito de su mamá se quedó en su corazón, pero el otro pedacito se metió en el corazón de Dios. Qué cosa tan linda. Y entonces ustedes y yo nos acercamos a ese corazón de Cristo, donde todos cabemos, donde todos tenemos un lugar, donde nos sentimos verdaderamente amados. Padre, yo quiero estar en ese corazón metidome. Y entonces dice la palabra: cumpla los mandamientos. El que cumple los mandamientos está comprando un pasaporte para irse a pasear en el corazón de Dios. Haga lo que a Él le agrada. Viva una vida en coherencia. Ajústese más a Dios. Y escúchenme lo que les voy a decir. Son muchas más las cosas difíciles que nos falta por afrontar. Acérquese a Dios, por favor. Acérquese a Dios, no se distancie. Es el tiempo para estar con Él. Les voy a contar una historia. Y con esto termino. Había un ratón que estaba siempre angustiado porque tenía miedo al gato. Un mago se compadeció de él y lo convirtió en un gato. Pero entonces empezó a sentir miedo del perro, de modo que el mago lo convirtió en perro. Luego empezó a sentir miedo de la pantera y el mago lo convirtió en pantera, con lo cual empezó a tener miedo al cazador. Llegado a este punto, el mago se dio por vencido y volvió a convertirlo en ratón, diciéndole: nada de lo que haga por ti va a servirte de ayuda, porque siempre tendrás el corazón de un ratón. Tres cositas. La primera: tú vales por tu corazón. Trabaja en él, modélalo a la manera y a la horma de Cristo. Segunda cosita: no pretendas ser algo distinto a lo que eres. Acéptate como eres. Busca ser mejor, pero no negocies tu corazón. De seguro es lo que te hace más grande. Tercera cosita: podrás hacer muchas cosas: tinturarte el cabello, hacerte una cirugía, cambiarte algunas cosas, aumentarlas, pero tu esencia radica en tu corazón bueno. Cultiva en él la bondad y el temor
de Dios.